Hola a todos, yo soy Gerson Andrés, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a organizar, recolectar la información en unas tablas de frecuencias. En este caso vamos a hacer de datos agrupados y para eso vamos a utilizar los intervalos. Entonces, para hacer un ejercicio de este tipo, lo primero que tenemos que determinar es el rango. Vamos a mirar el siguiente ejercicio. Nos dice, los siguientes datos corresponden a las edades de 50 personas que visitan la iglesia el fin de semana. Entonces aquí tenemos una muestra de 50 personas, o sea que aquí hay 50 datos. Entonces, para hacer una tabla de frecuencias por datos agrupados, lo primero que tenemos que sacar es el rango. ¿Y qué es el rango? El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces vamos a sacarlo aquí. El dato máximo, el dato mayor es 73. Y el dato menor es 10. O sea que el rango ya es de 63. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el número de intervalo. ¿Cómo hallamos el número de intervalo? Lo sacamos de la siguiente manera. El número de intervalos podemos utilizar la ley de Sturges o utilizar simplemente la raíz cuadrada del número de datos trabajados. Entonces, cuando utilizamos la ley de Sturges, aquí en n van los datos que son 50. O, escuche bien, utilizo esta o utilizo la otra. Y cuando utilizo raíz cuadrada de n, aquí van la cantidad de datos, en este caso 50. A mí personalmente me parece que es más funcional y sencilla esta. Entonces raíz cuadrada de 50 es 7.07. Esto aproximadamente es ¿cuánto? 7. Siempre lo vamos a aproximar al entero más cercano. En este caso el entero más cercano es 7. Si hacemos la operación aquí, la hacemos en calculadora, esto nos daría 6.64. Aproximadamente lo aproximamos al entero más cercano. En este caso el entero más cercano sigue siendo 7. Mira que cualquiera de las dos nos sirve. Yo recomiendo esta que es mucha más sencilla. Ahora, luego de tener el rango y el número de intervalos, tenemos que sacar la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es dividir el rango entre el número de intervalos. Entonces aquí tenemos rango. El rango nos dio 63 y el número de intervalos nos dio 7. Y 63 dividido 7, eso nos da 9. O sea que 9 va a ser la amplitud de nuestros intervalos. Y recordemos que un intervalo es un conjunto de datos que tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces, vamos a mirarlos acá. ¿Cómo construimos los intervalos? Ya sabemos que son 7 intervalos y que la amplitud es de 9. Entonces, vamos a consignarlos en la siguiente tabla de frecuencias. Entonces, para los intervalos, tomamos el menor valor. En este caso, el menor valor es 10. Siempre el primer valor va a ser cerrado. ¿Qué significa que es cerrado? Que se incluye. O sea que aquí incluimos el 10 y le sumamos la amplitud. La amplitud es 9. Entonces, 10 más 9, 19. Y aquí es abierto. ¿Qué significa abierto? Que no se incluye. O sea que en este intervalo vamos a tomar los números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. El 19 no se incluye porque el intervalo está abierto. Ahora, vamos al otro intervalo. Entonces, aquí empiezo en 19 y le sumo 9, 28. Recordemos, este es cerrado y este es abierto. Y así sucesivamente lo voy a ir haciendo. Entonces, tenemos del 28, le sumo 9, eso nos da 37. Aquí empezamos en 37 y lo subimos más 9, 46. Y aquí de 46 más 9, 55. Del 55 al 64. Y por último, del 64 al 73. Este último intervalo lo vamos a colocar cerrado en ambos lugares. Entonces, como quien dice, voy a incluir a los del 64 y al 73. Mira qué fácil se construyeron los intervalos. Y recuerda, primero se sacó el rango, luego el número de intervalos y la amplitud. Y luego empezamos. Recordemos, desde el menor dato y le sumo 9. ¿Por qué 9? Porque 9 es la amplitud que nos dieron.
Ahora vamos a la marca de clase. Recordemos qué es la marca de clase. La marca de clase es el número representativo de ese intervalo. Si tengo números de aquí hasta acá, el número que mejor lo representa es el que se ubica en el centro. Y para eso tenemos que sumar este más este y dividirlo entre 2. Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces sería así, límite inferior más límite superior dividido entre 2. Límite inferior, o sea el 10. Límite superior, 19. Eso nos daría 29 y lo divido entre 2. 29 dividido entre 2, eso nos da 14.5. O sea, la marca de clase es 14.5. Luego, en el otro, lo mismo. Límite superior, límite inferior. O sea que en este caso sería 19 más 28 dividido entre 2. 19 más 28, eso nos daría 47. 47 dividido entre 2, eso nos daría 23.5. Mira, 23.5, esta sería la marca de clase. Y debo ir notando algo. Entre marca de clase y marca de clase, ¿qué distancia hay? ¿Qué diferencia se establece? Si yo resto estos valores, ¿me da cuánto? 9. Es decir, la amplitud. O sea que entre marca de clase y marca de clase siempre va a haber una distancia de una amplitud. En este caso, de 9. Entonces, para el otro intervalo, 28 más 37 dividido 2. Eso nos da 65. Y la mitad de 65, eso nos daría 32.5. O, mejor aún, a 23.5 le sumo 9. 32.5. A 32.5 le sumo 9. 41.5. A 41.5 le sumo 9. 50.5. 59.5 y 68.5. Mira qué facilito sacamos las marcas de clase. ¿Por qué? Porque la distancia entre marca de clase y marca de clase es equivalente a la amplitud. Mira que es otra manera de sacarlo fácilmente. Ahora vamos a la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato en un intervalo. En este caso, del 10 al 18. Recordemos que aquí dice 19, pero no está incluido, o sea, hasta el 18. ¿Cuántos valores hay aquí? Del número de personas. Entonces vamos a contarlos. Vamos a hacerlo con un colorcito diferente, vamos a hacerlo con azulito. Entonces, ¿cuántos hay del 10 al 19? Vamos a contarlos. Ya no hay más, o sea que la frecuencia absoluta es 5, el número de veces que se repitió. Luego, buscamos cuántos datos hay del 19 al 20, ¿qué? Al 27, al número anterior del intervalo que hay ahí. Entonces, del 19 al 27, vamos a hacerlo con un colorcito verde y nos quedaría así. Un total de 11. Ahora vamos con el otro. Tenemos aquí de rojito. Del 28 al 37. Del 28 al 37. 7 y 8. Entonces tendríamos 8 valores. En este caso, los círculos verdes serían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 que estarían entre 37 y 45. Ahora vamos con negrito. Del 46 al 55. 8. Para este intervalo tenemos 8 circulitos negros. Entonces, como tenemos 8, entonces serían 8 para ese intervalo. Entonces, vamos con el otro. Vamos a ponerle un moradito. Para el moradito, de 55 a 64. 5, 6. O sea que aquí hay 6. Y por último, nos dicen de 64 a 73. Tenemos que tener en cuenta que para este último intervalo tenemos los dos cerrados, o sea que voy a incluir tanto el 64 y el 73. Vamos a contarlos. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya no hay más. Y ahí los tengo todos. Entonces, ¿cuántos? 7. ¿Cuánto tengo en total? En total me dicen que son 50 personas. Vamos a sumar. 5, 11, 16, 16, 24, 29, 37, 43, 50. O sea que en total son 50 personas. Mira qué sencillito es esto de construir nuestra tabla de frecuencias. Ahora,
la frecuencia acumulada. Entonces, para esta frecuencia acumulada empezamos con el 5. Vamos a hacerlo en colorcito negro. 5. 5 más 11, 16. 16 más 8, 24. 24 más 5, 29. 29 más 8, 37. 37 más 6, 43. Y 43 más 7, eso nos da 50. Mira qué sencillito se construye esta primera parte de la tabla de frecuencias. Ahora vamos con las medidas de tendencia central.